Bienvenidos FPV Adictos, seguimos en esta segunda parte del tutorial de montaje del DAR 210 Pro con electrónica SP Racing y variadores Cicada de 30 amperios con BLL. Seguimos soldando el cable de alimentación. En este caso empezamos por el negativo. Tenemos que tener en cuenta que el negativo, como va distribuido por toda la PDB, nos costará un poco más soldar el cable a la PDB. Así que con un poco de paciencia y con un poco de estaño lo soldaremos. El positivo pues igual, nos costará un poco menos, pero al ser el cable grueso y la soldadura muy grande, también habrá que darle bastante caña al soldador. Lo siguiente que haremos es poner los motores. Para ello, en la tornillería que va incluida con el motor, vienen los tornillos de 6 milímetros y con un poco de fijatornillos iremos poniendo uno a uno. Primero los apuntaremos un poco el tornillo con el motor sin apretarlo, con la mano solo, así hasta poner los 4 para que quede el motor bien centrado y no quede hacia un lado y hacia otro. Y una vez que tenemos los 4 tornillos puestos con la mano, ya procederemos a ir apretando con el destornillador o llave Allen en cruz. Vamos alternando un tornillo y otro, apretando poco a poco para que quede bien el apriete y asiente bien el motor. Una vez que tenemos todos los motores ya puestos y apretados y bien fijados, lo siguiente que haremos es cortar a la longitud que necesitemos los cables de alimentación de cada variador. Siempre, como ya sabemos, dejando un poco de margen para luego, si hay que moverlo un poco, si hay que, en la parte delantera por ejemplo, colocar la cámara, hay que llevarlos un poco hacia atrás, pues teniendo un poco de margen para poder moverlo y colocarlo en su sitio. Hacemos lo mismo con todos los variadores, todos los cables de los variadores. Y lo siguiente será pues pelar más o menos 2-3 milímetros de cada cable del variador para después poder estañarlos y soldarlos ya a la PDB. Hay que intentar que al hacer esto, si lo podemos hacer un poco fuera de lo que es encima de la controladora o con cuidado, para que no se corte algún pelo del cable y caiga sobre la PDB sin darnos cuenta, y luego cuando estemos volando se mueva o haga corto directamente en algún componente de la PDB. Estañamos los terminales. Y así con todos los cables de los 4 variadores, tanto el positivo como el negativo. Y lo siguiente, ayudándonos con unas pinzas o alicates, lo que tengamos o mejor nos venga, y vamos soldando primero el que está más cercano al separador, que será el que más nos cueste, y después el que está más lejos, que pasa por encima del otro. Como siempre, las soldaduras calentando y aplicando un poco de estaño si hace falta, para que quede una soldadura uniforme y brillante, que no quede ni fría ni irregular. Eso indicaría una mala soldadura que luego nos puede dar problemas sin darnos cuenta y volvernos locos porque falla y al final pues es una mala soldadura. En este caso, como tenemos que soldar junto con el cable de alimentación, pues hemos tenido que aplicar un poco más de estaño para que ayudase a fundir bien el estaño junto con el cable, y así quedará bien soldado. Si no, como está en contacto con el cable de alimentación de la batería, disipa mucho calor y cuesta soldar. Hay que darle un poco más de potencia en caso de que podamos,
o aplicar un poco de estaño y mantenerlo un poco más de tiempo ahí calentando. Una vez tenemos todo, lo siguiente será preparar la controladora, en este caso la SP Racing F3, y le pondremos los pines rectos. Le podemos poner también los girados a 45 grados, pero en este caso le pondremos los rectos, así no nos estorban luego para el transmisor de vídeo donde lo queremos poner. Lo que hemos hecho es vienen para 8 filas de pines y cortarle 2, ya que con 6 es más que suficiente. 4 para los variadores, otro para alimentación y otro que ahí lo dejamos libre por si alguna vez necesitamos conectar algo a 5 voltios. Soldamos los pines por atrás, primero uno de cada lado para que se queden los pines ya en su sitio sujetos, y luego vamos soldando pin por pin, dejando bien estañado tanto el pin como a la controladora, que quede bien soldado. Sobre todo importantes los de señal, son los más importantes, ya que masa, si falla un poco la masa ya tiene por alimentación, así que no habría problema. Y lo siguiente será por la parte de abajo, en los 2 pads que ven indicados del buzzer, soldar 2 cables rojo y negro para luego después soldar el buzzer. Y ahora lo que hacemos es estañar el pad del VBAT, que está justo al lado contrario del buzzer, y el cable que habíamos dejado, que va directo a VCC, que es directo de batería, voltaje directo de batería. Calculamos más o menos, dejando un poco de margen que nos deje girar la controladora por si tenemos que levantarla o moverla, y cortamos y pelamos como siempre, estañamos y lo soldamos en el pin positivo del VBAT. El negativo no hace falta porque ya por la propia alimentación de 5 voltios ya tiene el negativo, la masa que es común para todo, en todos los componentes electrónicos, variadores, controladora, receptor, la masa es común, así que en principio con una ahí nos serviría. Y ya colocamos la controladora encima de los separadores. Dependiendo de cómo hayamos puesto la soldadura, pues a lo mejor tenemos que hacer un poco de presión hacia adentro de los separadores para que entre bien, y dejaremos el USB al lado izquierdo, por lo tanto el cable de alimentación al lado derecho. Y con las tuercas de nylon incluidas en el kit del chasis, pues ya fijamos la controladora a los separadores y a su vez al frame. Primero lo pondremos con la mano y luego lo apretaremos un poco más, pues con una llave o ayudándonos de algo para ir girando y apretar bien las tuercas. Ahora lo que haremos es conectar los 4 variadores. En este caso el primero es el trasero derecho, el segundo es delantero derecho, el número 3 es el trasero izquierdo y el número 4 el delantero izquierdo. Cuidado si estamos acostumbrados a montar otro tipo de controladoras, por ejemplo KISS o NAZAS y demás, porque el orden de los motores es totalmente diferente. En este caso el primero es delantero trasero, el segundo delantero derecho, el tercero el trasero izquierdo y el cuarto el delantero izquierdo. Ahí después hemos conectado alimentación también, manteniendo siempre positivo en medio y negativo hacia el borde. Y ahora lo que estamos haciendo es poner el buzzer para aviso de batería baja o aviso activando desde una tecla de la emisora para cuando lo perdemos poder encontrarlo entre hierba, matojos o no sabemos muy bien dónde ha caído, pues siempre nos ayudará. Así que como siempre estañamos primero los cables un poco, los pines del buzzer donde irá soldado, y con el termo retráctil que habíamos metido antes luego protegeremos las soldaduras. Nos fijamos en el buzzer, lleva parte de la etiqueta superior que pone un más sobresaliendo la etiqueta.
en el lateral también viene indicado del buzzer, y en el otro, el contrario, que no viene marcado, será el negativo. Colocamos el termorretráctil en su sitio y con ayuda de un mechero o un secador o una fuente de aire caliente fijamos el termorretráctil. Lo enrollamos un poco para que estén los cables juntos y no esté cada uno por su lado. Y ahora fijaremos el buzzer al chasis con una brida, ya que justo en esa posición no se aprecia muy bien. Hay dos ranuras para pasar una brida y sujetarlo. Pasamos una brida y sujetando solo el buzzer, le podemos poner si queremos un poco de cinta doble cara para que agarre más todavía en el buzzer al chasis, pero así será más que suficiente. Para la mayoría de los casos no habrá problema de que se suelte. Y ya fijando el buzzer con esta brida, terminamos esta segunda parte del tutorial de montaje. Y ya por último nos quedará montar lo que es el receptor, la placa superior con el transmisor, la antena y dejar ya terminado lo demás un poco. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y compartirlo. Adiós.